PC En gamer. este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un PC de epoxi. Es algo que nadie ha hecho y no me Epoxi. extraña, porque ha sido una paliza. Pero eso sí, tanto el proceso como el resultado ¿Qué cojones significa epoxi, chat? ¿Es un material? final ha sido flipante. Y seguramente, después de que veas todos los fallos, hacer algo así te resultaría muchísimo más fácil. Todo esto empezó comprando unas teclitas de ordenador Resina. hechas de epoxi. Y eran absurdamente caras. Pero es que miré cómo se hacían ¡Oh, qué guay este tecla! y requería tanta precisión y horas de La vulva, el Squirtings y Charmander. trabajo que no me parecía ni viable hacer Y algo así. Pikachu. Entonces pensé, bueno, ¿y por qué no un ordenador? Miré y nadie lo había hecho. Y aunque ya me había montado uno nuevo hace como un año, realmente fue a prisa y corriendo porque el que tenía se me había roto. Pero Ajá. siempre, cada vez que tenía que cambiar de ordenador, hacía algo especial. Y este tenía que estar a la altura, así que empecé a buscar los materiales. Porque no solo iba a estar hecho de epoxi, que ya es difícil de por sí, sino también de mármol. Primero, porque me encanta, y segundo, mármol? porque es muy fresquito y se ve lujoso. Pero Es claro, verdad. eso significa que ¿Tener mármol en tu PC hará que la refrigeración sea mejor? es caro, y para comprar una pieza a medida ya ni te cuento. Así que lo que hice fue buscar de segunda mano un mueble que tuviese una placa de mármol que ¿Eso no es pudiese Madrid? aprovechar. Y Eso tras es Madrid, preguntar sí. a mogollón de personas cuánto medía la mesa que vendían, di con una que era perfecta. Y después de comprarla y bajarla al maletero de mi coche con la dueña, el portón no cerraba. Así que hice ¡pua! Y le partí las patas. toma por culo. Y la dueña se me quedó mirando en plan, ¿pero por qué haces eso? Y lo primero que se me ocurrió decir es, no, soy carpintero. Porque explicar lo que realmente iba a hacer era muy complejo. Sí. Lo siguiente fue Yo a veces desmontar la también mesa. invento cosas Obviamente el marco de cuando madera hablo no me con gente que no importaba en entiende. absoluto, así que no lo desmonté con mucho cuidado. Lo que quería era sacar la placa de mármol. Y una vez con ella fuera, la medí y me puse a buscar un cristal de la misma forma y de la misma medida. Obviamente no lo iba a comprar en una cristalería porque sería muy caro, entonces estuve buscando más mesas de segunda mano que fuesen de cristal. Y tras preguntar a todos los que había en el país, literalmente, compré dos de las más baratas y una de Vale. ellas coincidía. Encima era cristal tintado, que iba a quedar muchísimo mejor. Sí, eso sí y lo es verdad. siguiente fue imprimir moldes en 3D. En mi cabeza sonaba bastante fácil coger estas piezas, ponerlas entre el cristal y el mármol como si fuesen un sándwich y luego rodearlas con madera para hacer un molde. Y justo cuando iba a empezar, ya tenía comprado el epoxi y todo lo necesario, Wallapop. me escribieron para enseñarme un vídeo de algo como lo que yo suelo hacer. Era meter una PlayStation 5 en una Atari clásica. Qué guapo. El vídeo estaba muy bien grabado, el proyecto era interesante y luego funcionaba perfecta. Tenía hasta lucecitas, los botones eran funcionales y tenía hasta una pantalla para ver la temperatura mientras ¿Qué jugaba. dices? Y dije, joder, esto está muy bien, es como las cosas que yo hacía de pequeño y que bueno, sigo haciendo a día de hoy. Qué guay. Pero miré el vídeo como tal y en vez de tener una miniatura guapa, tenía una que era una basura y las visitas eran como 10.000, que eso es nada en YouTube. Así que le pregunté, ¿has hecho algo? para esto?". 10.000, Y sí, 15.000 había hecho está bien, ¿no, algo. chat? Tampoco es que, o sea, está bien. Está bien. Según él. Y vivía ¿No? cerca. Así que le comenté lo que iba a hacer y me fui a su casa a ponernos con ello. Y es que yo pensaba Para que un esto canal sería algo muerto. que haríamos Joder. en una semana, construiríamos un molde con unos cartoncillos, poniendo unas pesas encima, echaríamos Pero el epoxi piénsalo, o sea, son 15.000 personas que han hecho clic en tu vídeo y que lo han visto, ¿sabes? Bueno, a lo mejor la mitad ni lo ha visto. A lo mejor lo han skipeado cuando tal, pero bueno, no sé. Sí, todos contentos, pero no. Ni ellos tenían tanta experiencia, ni yo había visto tantos vídeos sobre cómo se hacía. Entonces, el resultado fue esto. ¿Cómo veis el tono ahora que está terminado? No, no es un ordenador. Es un cubo de fregona en el que mezclaron las dos Vale. garrafas enteras. Dios. De repente, tío. Eso hizo una reacción muy bestia en la que hasta salía humo de lo caliente que estaba. Se solidificó al instante. Así Eso tiene pinta de dar cáncer, ¿eh? Si lo respiras. que compré más epoxi y les dije, vamos a hacerlo poco a poco. O sea, mezclamos en una jarrita y lo vamos echando para que se solidifique cuando esté todo dentro. Entonces, en vez de echar 6 litros de golpe, echábamos 600 mililitros en 10 veces. Con un cacito de pigmento, que es lo que da el color, en cada jarrita que hacíamos. Intentando ser lo más exactos posibles para que no Vale. hubiese diferencia del color como si fuesen capas. Claro. Era algo que recordaba a la serie de Breaking Bad, por eso esta vez lo hicimos en el exterior, para no morir asfixiados si algo salía mal. Además, como tenía una cámara térmica, podía ver si estaba haciendo bien la reacción. Que esto Hostias. realmente no es necesario, porque Qué lo vas a fuerte. notar por el olor. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú remueves esto, que hay que hacerlo Queda súper obviamente bonito, tío. para Parece como la galaxia. que salga todo el color por igual, salen burbujas. Y lo suyo es quitarlas, porque si no se quedan como por dentro de la pieza o incluso por la superficie y queda muy feo. Para esto hay que darle calor. Lo hicimos con el secador, pero no es lo mejor. Lo suyo es algo como un mechero, como una pistola de calor o incluso un soplete, que solo con pasarlo las burbujas se van al instante y ya se puede echar en el molde. Cuando lo echas, al menos desde esta altura, vuelven a salir burbujas, así que lo suyo sería ir dándole calor por cada capita que vaya subiendo.
Esta vez pintaba bien, no estaba haciendo ninguna reacción a lo bestia, estábamos echando jarrita a jarrita, lo llegamos a llenar, pero hubo un momento en el que se salía por abajo. Te juro que ahora mismo no entiendo qué están haciendo. O sea, están haciendo la forma esta que te enseñé al principio. Parecía mucho, así que intentamos meter como el epoxi por ahí con el secador, pero no funciona. Cuando se empieza a salir, lo mejor es parar de echar, porque todo lo que eches lo vas a desperdiciar. Hostia, pero es la grande, parte buena ¿eh? es que no fue un completo desperdicio, porque se formó una capa en el fondo que sellaba el molde y ya no se volvería a salir para la próxima vez que echásemos. Ah, bueno. Lo que pasa es que cuando echamos el resto y ya había ahí dentro 6 litros, se había perdido un poco y yo lo compré muy justo. Entonces no llegaba a llenarse hasta donde debería llegar. Así que para poder terminarlo íbamos a comprar uno de la tienda más cercana. Y ahí es cuando descubrimos que no todos los epoxis son iguales ni la mezcla es la misma. Y por lo visto estábamos usando uno que no era el correcto. Pero aún así conseguimos sacar esto. No era perfecto, desde luego, ni el día tampoco. Cuando secó estaba lloviendo a cántaros y el epoxi estaba lleno de fallos. Problemas estructurales. Tenemos aquí alguna fisura y en este también. De hecho, este ha llegado a partir. Y lo dejamos con el cartón que se ha quedado pegado, pero sería lijarlo y quitar el cartón. Se notan las rayas, aparte de que aquí ha habido una fuga, como puedes ver, y se ha metido epoxi. Si te curras esto, lo pegas y te lías. No había escuchado esa palabra en mi vida, lo he escuchado como 50 veces en este vídeo. Esto les dejó bastante chafados, porque era la segunda vez que salía mal y me había gastado bastante en epoxi. Pero les dije, tío, ¿por qué no nos lo tomamos como si fuese un curso de aprendizaje? La gente paga mucho más por aprender a hacer otras cosas. Así que volvimos a empezar de cero haciendo otro molde, pero esta vez con alguien más en el equipo. No te rindas. Si fallas, has aprendido un montón de cosas en el camino y lo vuelves a hacer y ya está, y te saldrá mejor. Padre de uno de ellos, que había sido encofrador. Hubo algunos cambios en el nuevo molde, por ejemplo, en vez de una pared de cartón sujetada con espumitas, era una pared de pladur sujetada con escuadras. Porque el cartón, grande, al hacer como fuerza poco el se me epoxi llena desde de honor dentro, saber se que fuiste movía la y infancia quedaba de una muchos superficie jóvenes muy irregular. latinoamericanos. Pero cogiendo un trozo de Nos diste pladur fuerza y para haciéndole seguir cortes para adelante, que se y pudiese cada día se curvar demuestra lo bien haciendo que el actuaste. semicírculo, Te quedaba un deseo lo molde mejor, mucho mi más amor, y que tengas resistente una y hermosa totalmente vida. simétrico, Pere, prácticamente cuando perfecto. quieras pelear Lo que contra el faltaba mismísimo obviamente era, Musamu para que no se Musashi, solo notasen tienes que esos enviarme cortes, un DM. dejarlo Cara Vale. completamente sonriente, liso el ojo. con yeso. No sé quién como es si ahora fuese mismo, pero muchas gracias, enmasillar un Splace. coche. No, Al gracias a ti. menos en esto tenía bastante experiencia. Nah, está perfecto, tío. Y para que no se fugase por debajo, echamos silicona por todas Hola, las Rubius, puntas. intenté Incluso mandarte para un conseguir link una de YouTube, superficie pero me más salió lisa algo de en no la mandar pared. links. Pero aún así acepto los bits. Pero me salió algo de no mandar links, pues no sé, Nightmoss. Anterior, que es la que La se iba gente a ver, suele mandar en vez de links. poner un trozo de pladur, fui a comprar un par de azulejos. El dibujo daba igual, el precio cuanto Yo más pago barato toda mejor. una carrera Lo importante es universitaria que para aprender esto, y este señor lo aprende en un día salje. Bueno, tutoriales de YouTube es lo que tiene. fuesen lisos. Y para conseguir una superficie tan lisa como la del azulejo en el molde, se me ocurrió que podía pintarlo como si fuese un coche. O sea, enmasillarlo súper bien, luego darle una capa de imprimación y luego una de laca. Así además el epoxi no se quedaría pegado al cartón como la última vez, sino que saldría de una pieza como si fuese un bizcocho. Tío, viendo esto me dan ganas de volver a pintar Warhammers, tío. Siempre que me pongo a pintar Warhammers de nuevo, después de años sin hacerlo, siempre que vuelvo a hacerlo, me hipeo mazo, hago un par y de repente tengo algo que hace que no pueda seguir, ¿sabes? Y que me corta el rollo. La última vez fue la mudanza. Que empecé a hacer mazo de Warhammers cuando la pandemia y todo eso, y lo dejé porque me mudé y no me hice el nuevo setup de pintura y eso, ¿sabes? Pero la hostia, tío. Hazlo en directo, lo debería hacer algún día en directo, eso está muy guay. Y para que el líquido no Pero se con fugase cámaras por el buenas, hueco ¿sabes? donde Y hay irían un los setup de puta ventiladores, madre. lo llenamos de espuma, así no se desperdiciaría material. Porque esta vez compré el epoxi correcto y era bastante más caro. Encima compré un poco más por si acaso. ¿Qué dirás? ¿Y cómo sé cuánto necesito? Bueno, pues lo mides como si fuese una tabla de madera plana, o sea, como una mesa, y luego en un calculador online te dice cuántos litros necesitas. Entonces, esta vez lo estábamos haciendo lo más científico posible, midiendo todo al gramo, calculando los minutos que removíamos, que eran 4 de remover, 4 de esperar. O sea, lo estábamos haciendo todo al milímetro. Dios. Calentando el epoxi, echándolo con embudo para que no Tiene se mejor formasen color las ahora, ¿no? burbujas, quitándolas en cada capa y consiguiendo rellenarlo hasta arriba sin que saliese humo. O sea, la reacción se estaba haciendo bien. Esto Qué es porque bonito. era un epoxi de gama experto y tardaba en secar muchísimo más. La reacción era mucho más lenta y así podías hacer piezas gruesas de hasta 15 centímetros. Bueno, claro, también es la aunque luz, esta era sí. de 22. La cosa es que leyendo las instrucciones, según la temperatura que hiciese, iba a tardar más o menos. Jesse, Cuanto más frío, necesitamos cocinar. más iba a tardar. Podían ser unos 14 días si estaba a 10 grados, pero estando en exterior, por la noche, hacía incluso menos que eso. Pero no fue el frío lo que estropeó este intento, ni siquiera las fugas, solo hubo una muy pequeñita. Oh. Se podría decir que fue la ignorancia o el rateo.
Porque usamos una silicona que había por casa, Ah. la típica del todo a €1, y el epoxi se pone a mucha temperatura. Entonces se cargó la silicona y se salió todo por abajo. F. Bueno, esto es un desastre absoluto. Se ha salido por esta raja, se Hoy está no. saliendo por todos los sitios y lo estamos recogiendo en cubos. Madre mía, la que se ha liado, chaval. Y todo esto en la terraza de alguien que acababa de La conocer. pobre mujer suspirando. Está hasta los huevos ya. Así que aunque yo pensaba que esto iba a acabar aquí, que iba a haber sido un montón de tiempo y dinero tirado sin más, decidimos tirar un poco más. Y esta vez fuimos con todo. O sea, no solo con la precisión de un científico maníaco, sino con un molde hecho para resistir a lo bestia. Vale. Esta vez no usamos silicona cutre, sino que compré mortero. Y utilizamos 1,5 sacos para sellar todo el molde. Por todas partes. Primero, el segundo, el tercero y ahora el cuarto ya. Dios. Aún así, como no las teníamos todas con nosotros, pensé, bueno, el primero que salió no estaba tan mal, quizás se podría recuperar pegando esto. Así que a la vez que intentábamos hacer un nuevo intento, Sí. estábamos intentando Mejoraron el recuperar primero. un viejo intento. Ojito a la reparación. Al final se va a reparar, macho. Y eso relativamente funcionó, el trozo que estaba suelto se pegó muy bien, podíamos trabajar en eso, pero se veía muy cutre. Así que en el nuevo intento, las mejoras fueron nivelar la mesa a un nivel loquísimo. ¿Por qué estamos viendo esto? Se me acabo de dar cuenta, en plan, nos hemos metido aquí, pero la verdad es que 10 minutos llevamos viendo este vídeo. Está entretenido, no sé qué estoy viendo, pero me entretiene. O sea, voy a seguir. Estar en el interior de un garaje y compré una calefacción de cuarzo, que es como una resistencia que se calienta de manera súper eficiente y da muchísimo calor. Y ahora 750 vatios. Así que echamos el epoxi habiendo bunkerizado el molde y esta vez pintaba súper Necesito ver bien. cómo termina esto. Se hace ameno con la explicación del hombrico. se mueve el dinero por ahí. Increíblemente, no hay fugas por ningún sitio. Está el epoxi mejor que nunca. Oh, Que ha quedado también que no lo pruebe. tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a calmarnos, a ver qué tal luego. Así que lo dejamos ahí sin tocar, con el calorcito, como si fuese una gallina incubando huevos y cada día nos íbamos mandando vídeos con las actualizaciones. Mirad qué preciosidad. Mirad qué línea transparente. Bueno. Le tocas así. Se ve mucho mejor este, sí. Aquí ni se menea. Hasta que un día, cuando ya quedaba poco, empezó a bajar y no sabíamos si era porque al secar evaporaba Bajar. un poquito o porque se estaba fugando otra vez. ¿O no? Vamos, yo creo que igual echarle un chorrito ahí no estaría mal, pero bueno. ¿Cómo se dan cuenta de que está bajando? Así que echamos un poco más para rellenar y por fin secó. Día 263. El nivel del epoxi se mantiene estable. Perfecto. Mira. Perfectísimo. Perfecto. Madre mía. Grande. Ahora ya puedo desayunar tranquilo. Con el epoxi ya seco, quedamos para desmoldarlo, pero el haber echado casi 2 sacos de cemento no hizo que fuese fácil. Hoy soñó, tío, que desmoldábamos toda la noche. Joder, toda la noche. Y no sabía si era un sueño o no. Y luego me desperté y digo, era un sueño porque era rosa. Joder, qué ilusión, qué emocionante. Como Navidad, tío. Aquí vais la placa base, ¿eh? Sí, sí, Ahí va. bien refrigeradita. ¡Oh, qué obra de arte, chaval! Claro, después instalando, o sea, metiéndole eso, la placa base, todas las mierdas, todos los tornillos y eso. ¿Cómo coño te aseguras de que no se vaya a romper, ¿sabes? Madre mía, tú. Ah, tiene pinta de estar El duro, mármol, ¿sabes? tío. Pero Como teología pura. Ya está. con fe. ¡Oh, qué bonito! Mira, tío, me ha quedado bien y todo. Increíble. Y vamos a con el pelo, ¿eh? Ojo. ¡Vámonos! ¡Mira esta Guau. curva! Menudas curvas, ¿eh? De pensar una gilipollez a verla luego ya hecha de verdad y dices, hostia, Oye, está si muy se guay, puede. ¿eh? Ha quedado de puta madre. Y aunque quedaba mucho trabajo, lo más difícil ya estaba. Y el epoxi, una vez seco, es bastante resistente. De hecho, lo usábamos hasta para martillear. Y viendo lo que aguantaba, nos pusimos a picar a saco el mortero. Pero aún así, tardamos horas en sacarlo. Joder, Vamos, qué currazo. ¡Uli! ¡Uli! Lava todo. ¿Y después cómo haces para limpiarlo sin romperlo? O sea, aunque sea duro, ¿lo lijas y ya está? ¿O se puede lijar esto? Hostia, qué guapo, Ostras, Chaval. La que se ha liado, Puliendo. Eso claro. también.
Como mola con la luz, ¿eh? Hombre, luego cuando le ponga luces LED por dentro... Ya ves, esto con las luces gamer. Cuidado, ¿eh? Lo siguiente era hacer los huecos para los ventiladores. Había que quitar una pieza de impresión 3D que puse para hacer el molde, y aunque estaba rellena de espuma y silicona, se quedó bastante pegada al epoxi. Pero con la sierra de calar cortando por el interior del borde para no tocar esa pieza de plástico, se podía quitar la mayor parte y luego quitar el resto simplemente arrancándolo. Mira. Mira. Oh, qué bonito. Si sale entero. La pieza 3D es esto. Mira, este es un cacho de pieza 3D también, ¿eh? Nos hacemos una zapatilla, le ponemos aquí y tenemos... Bueno, Jordan. Eso dejaba el borde prácticamente perfecto. Yo no sabía si se podría quitar, por eso los hice en transparente, pero sí, se quitó completamente. Y las piezas del exterior igual, simplemente dándole con una espátula y cortándolas en trozos pequeños. Y por esto nadie ha hecho un De lujo. PC de epoxi. Tú que estás acostumbrado a trabajar con una mano, ¿no? Sí. Para poder grabar. Que está guay, ¿eh? ¿Cómo queda? Guayito ese. Al primer intento ese de ahí. Uf, ya ves. Ya teníamos la pieza principal con la que trabajar en buen estado. Ahora, lo que hacía falta era coger la única pieza de mármol que había y cortarla a medida. Aunque Tío, pese a solo parece... tener una... Viéndolo así parece el típico render de consolas, ¿sabes? De cuando se filtraban consolas antes en internet y decían, esto va a ser la nueva PlayStation 8. Y te ponían ahí un render súper futurista y tú decías, Dios, qué guapo va a estar. Y después salía pues una consola normal. mucho, cogimos una radial, un disco de diamante, Xbox 720, marcamos con una sí. cinta aislante y lo cortamos. Hubo que darle un par de pasadas, pero en comparación de lo demás, esto fue muy fácil. Mira, por aquí hacías así. ¡Oh! Ugh, Buen corte, ¿eh? qué asco el ruido ese que ha hecho, ¿no? Ha quedado guapo. Es como- Ahora, no solo había que dejar bien el azulejo, que yo quería dejarlo bien hasta por la parte que no se iba a ver, por atrás, sino que Vale. también había que perfeccionar la pieza de epoxi, porque tenía marcas de cinta aislante, rebabas... Claro. no sé, estaba A ver, en esto me bruto. interesa, a ver cómo se Incluso quita en la eso. parte del molde donde se juntaba el azulejo con el pladur, había un salto, como un escalón, y se notaba mucho la diferencia de acabados que había dejado el azulejo súper liso y el pladur que no lo era tanto. El escalón era fácil, solo había que darle con la radial y me puse a lijar con la lijadora eléctrica durante un rato y se quedó liso, pero claro, dejarlo igual de brillante que donde estaba el azulejo era más complejo. Había que lijarlo como si fuese un faro. Había que comprar lijas desde la 500 hasta A mí la lijar 2000. me da como Empiezas grima, tío. por la del número más bajo, Solo que la es acción más de gruesa, lijar. y vas subiendo de Ugh. 100 en 100 hasta que quedas súper liso. El problema es que había burbujas en la superficie y el polvillo de lijar se quedaba por ahí dentro resaltándolas. ¿Por qué? Para No quitar sé, ese pero me da polvillo, grima. lo más rápido fue Lijar llevar uñas el también es epoxi al como- lavadero, da pero escalofríos. viéndolo mojado decías, ostras, qué bien queda. Entonces, no tenía sentido seguir lijando si iban a aparecer burbujas en cada capa. Lo que tenía sentido era lacarlo. Y si no, este es el efecto que daría... ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, tal cual. Pero cuando volvimos con el mármol limpio, me di cuenta de que no era tan blanco como esperaba, sino que era amarillento. Y al final es que estas mesas creo que se llaman mesas de fumador, porque tú dejas el... Justo lo iba a decir, que esto es de una señora de 75 años que lleva fumando encima de esa mesa durante sus últimos 40 años. Te lo juro, lo iba a decir. cigarro, el cenicero, La mesa de Alexby. y se cae la ceniza y no se quema el mármol. Entonces, normal que la nicotina lo dejase así de sucio. Entonces, lo llevamos otra vez al lavadero y cuando ya casi no tenía el amarillo ese del alquitrán de fumar, me imagino, el resto lo quité lijando hasta que ya se veía el dibujo natural del mármol, que era mucho más bonito. Sí, Claro, es que esto de aquí... mira. Sí, parece la piedra ya, ¿no? Sí, es piedra que hace como dibujito. Y una vez estaba perfecto, le di varias capas de laca bicomponente, como si fuese un coche. Mira cómo queda, de bien. Voy a hacerle una capa gorda por aquí. Te está dando ganas de poner ahí la pieza de epoxi, y darle por todos lados. Ya, pero como lo hagamos mal, se nos queda una piel de naranja y otra de tarizar. El riesgo de pintar la pieza de epoxi es que a diferencia del mármol, que era súper plano y fácil de dejar bien, es que esto era curvado y el spray iba a gotear casi seguro. Pero claro, para quitar estas burbujitas de la superficie habría que lijar muchísimo. Claro. Entonces asumí que iba a gotear y lo puse de una manera en la que las gotas caerían hacia las partes más finas que al ser planas iban a ser más fáciles de lijar. Y en un principio empecé haciéndolo bien, con cuidado, una capa fina, luego una capa más gorda, pero las burbujas no se tapaban, sino que se notaban mucho más. Era horrible. Mira qué brillito, Terrible. El cristal casi me siento encima. Ay, pero las burbujas tampoco quedan mal, ¿no? No creo. Yo lo veo igual, no hace nada. Bueno, no especial. sé si es... Que mira qué burbujotes, chaval, eso. Son las burbujas que había, tío. Le doy aquí que hay como muchas burbujas hasta que haga como capa gorda. ¿O no? Uf, cuidado, la puedes Yo me liar. esperaba, poquito. La puedes liar.
Y es que si esperaba, se iba a secar. Y si se seca, se iban a quedar esas formitas de burbujas Para ahí siempre. súper chungas. Y luego se metería la suciedad como si fuesen puntos negros de una adolescente. Eso es verdad, Así es que le verdad. di spray a lo bestia, hasta que la burbuja no podía hacer otra cosa que ahogarse. Buah, es que se van todas. Es la clave, hacer que gotee tanto que llegue hasta abajo y ya no moleste la gota. En plan, que gotea, pues que gotee más. No hemos reparado en gastos, Joder, el amarillo está guapo también. Pero mira, cómo se van. La estrategia sonaba mal. Echar spray no hasta que gotee, sino hasta que chorree. Pero funcionó que flipas. Y básicamente el spray es como epoxi. Así que es como hacer una última capa perfecta. Una vez seco, podíamos cortar el cristal. Uf, el a único ver. que teníamos. Por eso compré el que era supuestamente el mejor cortacristales. A ver. Uno de los cristaleros japoneses. La cosa es que no se ha templado ahora para que se pueda cortar. Uy, suena bien, ¿eh? ¿Otra? Sí, unas pocas, dice. Unas pocas. Uy, pues mira cómo salta el cristalito, ¿eh? Ah, ¿pero cómo la está cortando? Es un cuchillito. Es que no se ve la punta, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Supuestamente el mejor cortacristales. Uno de los cristaleros japoneses. La cosa Ah. es que no se ha templado ahora para que se pueda cortar. Uy, Diamante. suena bien, ¿eh? ¿Otra? Sí, unas pocas, dice. Unas pocas. Uy, pues mira cómo salta el cristalito, ¿eh? Impresionante. Pero solo corta la parte de arriba. Uy, aquí se ha ido, un poco, creo. Me fui. Sí. Justo. Al palo. Solo corta la parte de arriba y ya con eso se rompe todo. Va a estar guapo, ¿eh? O sea, se separa. Ahí, a ver. Madre mía, yo creo Nunca que ya, había visto ¿eh? esto. Tiene una rueda de diamante. Claro, ¿qué hay que hacer, si no? O sea, es Pones esto increíble. debajo, ¿Cómo, creo cómo que- es posible que seáis expertos en todo? O sea, os pregunto, ¿qué es esto? Y lo sabéis. Me parece increíble. Mira, ¿no? Y empujas. Sí, sí. Yo lo he visto eso en algún sitio, no me acuerdo dónde. Lo hago yo para que si me corto yo. Y aguante. Ah, hostia, qué profesionalidad, chaval. Tengo de todo en el Esto chat. en la mitad. Químicos, Donde está el ingenieros, médicos, Por ahí, sí. cortadores de Por ahí. cristal, Y ahora empujas los dos lados. Buah, esto va a estar guapísimo, chaval. No mires, vírgenes. Los ojos, de verdad. Cierra los ojos. Una, dos y tres. Uf. ¡Buah, qué guapo! ¡Oh! ¡Sale clean! Madre mía, qué guay, ¿eh? ¡Guau! Buah, se ha quedado como si supiésemos lo que hacemos, ¿eh? O sea, Ahora, había que hacer el hueco en el que meter el cristal. Para esto compré una fresadora y ya que estaba, vi estos Fresadora. tubitos de aluminio. Estoy que me aprendiendo tantas parecieron cosas con este perfectos para vídeo. hacer la rejilla de atrás. alguien ya lo pensó, ¿no? A ver. Cojones, es una coño, fresadora. mira, sí, es lo mismo. Es verdad. Es que queda bien, ¿a que sí? Igual puedes poner dos de estas seguidas. Claro. Te lo quito así si nos quedamos cortos. Cuando se achaflana o ranura. Joder, no vamos a entender nada. A ver, Parece que vamos, me está hablando mi padre. vamos a YouTube. Madre mía. Como no teníamos ni idea de usar la fresadora y no nos estábamos enterando con los vídeos, decidimos probar con el prototipo. Esto era un Bien, 7, 10. bien hecho, bien hecho. Esto es un- Probar primero con el bien. Es que compara, chaval. Bueno, le han dado mucho tratamiento a este, pero de todas formas, joder, se nota. A ver, probando ahí. Bim, bim, bam. Ya, pero aquí a este le vamos a hacer un Un boquete que flipa ya. boquete que flipa. Oye, mira, chaval, ¿eh? Ni que fuese una Ah, fresadora. vale, entiendo cómo funciona esto. Venga, cuando queráis. ¿Estáis listos? Es que imagínate que después de todas las horas y días que has estado currándote esto, solo por usar esto mal, te lo cargas todo, ¿sabes? Esto empezó muy bien, al menos en la parte recta se podía apoyar la fresadora y dejabas mira. justo el canto como querías. Ah. Pero no sé por qué cuando llegó la curva eso no funcionaba. Supongo Uy. que habría que comprar otro accesorio, así que lo hicimos a ojo. Y tampoco sé muy bien por qué dijimos, venga, ahora pruebo yo. Y nos fuimos turnando, hasta que a uno le dio la risa y se torció. Así Oh, no. que terminamos el canto con la Uf. radial, que estábamos más acostumbrados a usarla y aunque era más lento, quedaba bien. Y para solucionar el fallito, lo que se me ocurrió es, ¿por qué no pegamos el cristal, hacemos como si fuese un molde y echamos epoxi por el borde? Y estaban en plan, no, tío, más epoxi no, por Más favor, epoxi que no. ya hemos tenido suficiente. Pero no había otra. Había que rellenar ese agujero porque quedaba horrible y era lo que más se veía. Míralo, Dios. Al amor. Ah, ese epoxi. Aquí ya me reí una vez. Aquí ya me reí una vez y no salió bien. El ritmo. El ritmo. De la noche. Va bien, tío, va muy bien. Para eso, por favor, que le das la risa y la música.
Ay, ay, ay. Perfecto, ya. Pero vamos a haber estado todo de ¡Ni se nota! Yo pensaba que se iba a Vimos notar. que Bueno, quedaba luego tan hay que bien que ver. decidimos echar epoxi en las zonas que menos perfectas estaban Vale. y mientras secaba se podían ir preparando los componentes. Porque, ¡Jo! por ejemplo, para poner los ventiladores Se ve lo no me interesante. apetecía hacerle 24 agujeros al epoxi. Así ¿No? que se me ocurrió que podía usar el marco original del molde, Ajá. pero poniéndole un bordecito y hacer Ah. como si fuese un sándwich de epoxi. Un marco por arriba y otro por abajo en el que Ojo. se anclasen los ventiladores. Se Para viene. esto me ayudó un colega porque yo no sabía diseñar tanto y él era de los mejores de España, por decirlo así, podía hacerlo en 10 minutos. Así que le conté el plan, le pasé las medidas Oh. del hueco y del radiador Oh. y me di cuenta de que el radiador era más grande que el hueco. Así que no eran 36 centímetros, eran 40. Y quería hacer como un cono, igual que en una admisión de coche, para aprovechar el máximo flujo de aire. Pero luego, después de que lo hiciese, vi que realmente no hacía ni falta. Tampoco sobresale tanto, o sea, no se va a desperdiciar tanta disipación. Igual no me hace falta ni el cono ese. Y según fuimos colocando los componentes, se veía que no había espacio para un cono. Y un detalle más que tuvo quien me estaba ayudando a montar esto en su casa Buen culo. fue cambiarme su radiador. Y es que teníamos el mismo disipador en diferente color, pero el mío tenía pantallita, aunque por lo visto se podía cambiar. Para el resto de componentes me fijé en cosas como que la placa tuviese mogollón de USBs. Parecía un meme, estaba llena. Y aunque en principio compré una Gigabyte o Gigabyte, luego vi a mejor precio una Aorus, que es lo mismo sin poner gaming por toda la placa. En cuanto a procesador puse un Ryzen que no era el Estoy más harto de caro, que el pero sí era el chatuselu que para mejor todo. rendía y Sean encima más costaba creativos. menos. Eso dice Nate, ¿no? Y la RAM, aunque era la hostia, 64 GB con disipador DDR5, nos dio un montón de quebraderos de cabeza y no fui al único al que le pasó, porque estaban las páginas de segunda mano llenas de gente vendiéndolas por lo mismo. Y es que ahora hay memorias compatibles con Intel y otras con AMD. Esto quiere decir ¿Eh? ¿Desde cuándo? Yo antes compraba una RAM y no tenía que fijarme si era compatible o no con eso. ¿Es algo nuevo? no había pasado hasta ahora nunca, pero hay que fijarse que ponga Expo o XMP. Si no, te puede pasar como a mí y que tengas que comprar otra vez la RAM y si han pasado los días de devolución, No es tan nuevo, pues a mí no me sonaba esto. pues te la comes. Al menos en el almacenamiento puse un disco para PlayStation 5. Esto cambia en el disipador, que es como más pequeño, especial para la consola, y aunque lo iba a usar aquí, si algún día quería aumentar o cambiar el disco, podía darle un segundo uso. Que no la tengo, pero igual algún día, ¿no? Y aquí puedes hacer dos cosas. A la hora de ponerlo puedes dejar el disipador original, que no va a pasar nada, o puedes poner el que viene con la placa base, que es muchísimo más tocho y disipa mucho mejor. Yo os recomendaría que si quitáis el disipador, no quitéis la pegatina que hay dentro, porque yo dije, joder, han puesto una pegatina aquí, qué tontos. Bueno, pues la quitas y anulas la garantía. Abajo está... Ah. Se la quitas y disipa mejor. Una pegatina, tú verás. Eso es en plan de... Ya está, void. En plan, garantía, claro. Sí, garantía la mierda. Sí, claro. Sí, hombre. Pues venía a jugar, chaval. En cuanto a las gráficas, es un tema complicado porque una gama media de ahora te puede costar el doble que una gama media de antes. Que Sí. son mejores, claro, pero podría interesarte, si no quieres gastarte mucho, comprar una Malditos cripto... ¿Cómo? de la generación anterior. Salvo que Esto es la peor idea que podéis... O sea, no hagáis esto, chat. No metáis waifus dentro de vuestros PCs. Puede acabar muy mal. Puede acabar derritiéndose, incluso quemándose tu casa. Esto es la peor idea que podéis tener. No lo hagáis. No lo hagáis. Procede a hacerlo. Yo, la verdad es que siempre he querido hacerlo, pero siempre he pensado, no debería. Tú lo hiciste, sí, hasta que vi el vídeo ese del chino que se le quemaba la casa entera. Hasta ese día lo hacía. Pero ya no. Podría meter, en verdad. Creo que esta culona, la vulva, estaría perfecta, en plan, cabe perfecta ahí dentro al lado de la gráfica. Bueno, no, claro. No, con la 4090 no cabe ni de coña, te lo digo. A lo mejor tumbadita. En plan de Rubius, ¡me estoy derritiendo! Puede ser. Pero no. Por norma general es mala idea hacer esto. No sé por qué se le como al chino ese. Bueno, y a otra gente. Es que mira, buscas las imágenes y es que las hemos visto. Figure burned inside PC. ¡Ja! Esto es lo que le pasó a uno que tenía una waifu dentro del PC. Me río por no llorar, pero sí. Mira, claro, te pones aquí a la mona china culona 324 y dices tú, wow, seguro que me respetan mazo en el ciberclub, en las LAN parties. 2 meses después,
Boom. Boom. Quieras lo más top, que entonces sí compensa. Pues había una que tenía pantallita, tío, pero estaba agotada. Y una cosa sumamente importante a la hora de poner una gráfica de las nuevas es que el cable se quema si no lo pones bien. O sea, tienes que meterlo hasta el fondo, hasta que oyes un clic, porque como no lo hagas, se te quema el conector. Le ha pasado a muchísima gente. Mira, te viene con soportes de lo que pesa. Otra cosa recomendable es ponerle el soporte con el que vienen y si no lo trae... A mí no me ha pasado pónselo eso, tú, Yo tengo la 4090 con el cable original y no se me ha... Se supone que es cuando se dobla demasiado o cuando lo tienes demasiado pegado al cristal o la pared que está en contra de la gráfica, ¿sabes? Que es que algunas se queman, pero a mí no me ha pasado que todavía. sea casero, porque con lo que pesan sufre mucho el conector. O sea, puede hacer y se jode. Sí, tío, ya está. Pero no la gires tanto, cabrón. No, que vas a es que- partir el conector, ¿no? No, tío, te está cediendo. Tendría que ir recta. Así que luego le haría un soporte, porque dejarla ahí suelta... Yo tengo soporte, sí, yo tengo Pero ahora soporte. lo que había que hacer era anclar todos los componentes al mármol. Para esto empezamos Como con la un placa, que lo que hice fue trípode, un atornillarla a las stand tuercas que esas pones vienen debajo, con las ¿sabes? cajas Que lo sujeta. para luego pintarlas y así utilizarlo como una plantilla para saber dónde taladrar. Yo. Vale. Yo. Ahí. Madre mía, qué bonito. Y con un taladrito que era especial para hacer roscas, entraban como si fuese de serie. Aunque igualmente le puse soldadura fría por si acaso. Madre mía, qué precisión, ¿eh? Esto es lo que más pánico me da, ¿eh? Si encaja, que flipas. Que siga la voz. ¡Hola! Pero se estaban creando ahí fisuras, ¿no? O me fumo tremendo porro. Bru. Míralo. Eso me da un toque. Pero bueno, por eso ahora lo van a Si arreglar, ¿no? encaja, que flipas. Que siga la voz. ¡Hola! Venga, echa un poco más, tío. Estás en bocata. Para gastos, Venga, loco. ¿Te has pillado ahí 3 kilos? Venga, tío. Calla. Macho, no me pongas nervioso. ¿Cómo se nota que has hecho el nural súper bien, tío? Impresionante, ¿eh? Madre mía, chaval. Pensando que solamente iba a cuadrar un solo agujero. Pues ya van 3 o 4 ya, ¿eh? A ver. Hostia, Me parece que está ahí. Tú, que mueves toda la mesa. La placa quedó perfecta, o sea, quizás incluso demasiado sujeta, pero para ¡Grande, lo que pesa la Paula! gráfica, Muchas gracias. le viene bien. Ahora faltaba poner la fuente. Para eso imprimí una pieza que hacía como una forma semicircular, o sea, más bonito que la típica escuadra. Pero en vez de ponerla enroscando las tuercas, insertándolas, o sea, metiéndolas al ras del mármol y luego echándole silicona por la parte que apoyaba. Lo estábamos dejando todo ultra resistente, innecesariamente sujeto, pero así No, ya si lo de se las podía fisuras no era porque se viera, no. Es porque a lo mejor a la larga esas fisuras se extienden y se va a la mierda del mármol, pero tampoco entiendo mucho el tema. transportar el Era esa mi ordenador preocupación. hasta en un coche haciendo drift. Madre mía, taco químico que se llama esto, ¿eh? Madre mía. Oye, pero no hemos mirado si cabe la gráfica realmente. Sí, Hostias. cabe. Hostias, cuidado. ¿Sí? ¿Con el cable puesto? Sí. Ojo, pitojo, ¿eh? Entra y lo justo para que el cable. Por no quitar el cristal, ¿eh? Claro. ¿No era El mejor cable quitar de el todos cristal lados, o chaval, hacerlo pasa antes de que poner el ya cristal? vas- Así está en todos lados. Tampoco te agrade mucho. Cuando no entra bien es cuando Rubis, salen ¿me ardiendo. podrías Vale, mandar vale, un mételo bien. selfie, Está por como muy favor? duro. Sesba. Y la gente Mételo le bien. da fuerza. Ya, pero ya he hecho el clic. Sí. Vale, pues ya estaría. Que ni tocan el cristal. Ayuda, que enséñala. No, te lo digo en serio, es muy loco. O sea, a mí yo lo tengo dobladísimo. Por lo visto el cable quedaba mejor que en una caja comprada, Sí. lo que me sorprendió bastante porque diseñé el epoxi con el ancho de mi antigua caja, pero el mármol se comía por lo menos 2 centímetros. Ajá. Ahora había que anclar el cristal al marco de epoxi. Para esto compré unas piezas que servían para poner espejos en la pared y los iba a poner en la rejilla trasera, que iba a hacer con las varillas esas eso de queda aluminio, bien. pero había diversidad de opiniones en el diseño. Y es que mi idea inicial con la forma del ordenador era hacer un agujero de gusano que curva en el espacio-tiempo Wow. para viajar a cualquier punto y a cualquier momento. Dios. Algo que se puede hacer en parte con un ordenador y conexión a internet. No sé, me parecía bonito el significado. Crear Mola, una máquina eso del mola tiempo mucho que todos esa idea, la tenemos. verdad. Y mejor que una caja cuadrada encima de la mesa. Por eso no me apetecía que la parte trasera fuese plana. Así que iba a unir los dos lados con tubos, pero siguiendo la forma de los semicírculos. Y luego, aquí, con un cable de acero, se unen así unas pin, No he comido, para pero luego vale la pena. desnudarlo y poder acceder a Como los que no has comido. Ah, O vale. sea, la parte trasera iba a ser móvil y curvada, entonces necesitaba más varillas. Y me costó encontrarlas. Tuve que ir a 3 tiendas para conseguir las que necesitaba, pero al menos en el Maldito último había Leroy Merlin. bastantes y pude elegir Hostia, mira. las mejores. Aquí hay 8, pero. Pero alguno está feo, ¿no? Este está feo también. Vamos a ir purgando. de No, verdad. este está muy arañado también. La verdad es que nuestra posición aquí sentados. Ya con las varillas podíamos hacer la parte de atrás, pero antes había que fijar el mármol O sea, que al- quieren rellenar toda la curvatura de eso.
no meter nada de epoxi, cero epoxi. Para esto utilicé una silicona que aguantaba 200 kilos por centímetro y era transparente, Epoxi. así que no se vería a través del epoxi. Mira qué bonito, ¿eh? Ha quedado muy bien, tío. La verdad que artístico es. Está... Útil, no lo sabemos. Eso sí, una cosa que nos pasó, no una, sino varias veces, es que se nos pegó el mármol a la mesa y luego nos llevamos un trozo de madera. Así que lo suyo era utilizar la silicona justa y no liarla. No liarla más veces. Queda bonito, ¿eh? Así con el... Aquí está, ¿no? O sea, aún no lo hemos visto de pie. Ahora, para fijar el cristal con los soportes, como las varillas de aluminio son bastante blandas, para que no se doblasen me pareció que era buena idea encajarlas en los soportes y así no se podrían doblar por la parte más débil, la que tenía el taladro. Entonces, la primera barra iría fija, anclada al chasis con unos tornillos que no se iban a ver, y el resto de barras irían unidas a esta con 2 cables de acero que permitirían que se moviesen. Y para que se quedasen en el sitio, unos imanes. La pega es que iba a ser algo muy rollo de hacer y pensamos incluso en cortar todas las barras de golpe. Buf. Porque alguno ya estaba en las últimas y esto iba a ser muy repetitivo. O sea, ¿Pero había que cuántos poner días unos llevarían otros con esto, 40, chaval? cortar una barra detrás de otra y así todo el rato. Pero viendo Antonella, cómo estaba para ti, quedando, guapísima. nos venimos arriba. No me digas que no es flipante, o sea... Oh. Y nos pusimos como a trabajar en cadena. O sea, uno cortaba las barras, otro las taladraba y otro Oh. las anclaba con imanes. Fue bastante más rápido de lo Oh. que pensábamos. Y en la parte final, la que estaba pegada al mármol, Queda en guay, vez de ¿eh? poner otra varilla, pusimos un asa. Era del Oh. mismo material, del mismo grosor y así no solo podías levantar esto más fácil, Ajá. sino que también por ahí se podían pasar los cables. El Ajá. problema fue que los otros cables, los de acero que sujetaban las varillas, permitían que éstas se moviesen por el cable y se descolocaban. Mi idea es, ¿te acuerdas que había Qué una guay. varillita más pequeña? Entonces nosotros empujamos esto por aquí y pilla la cuerda. Así que al día siguiente, con una varilla más fina que compré de casualidad, se me ocurrió que cortándola por el medio y haciendo como unos cubitos, podría sujetar la cuerda como si fuesen pinzas de la ropa. O sea, como las que usan en Japón, que no tienen muelle. Y como eran del tamaño exacto del interior entiendo del esa tubo, referencia. la podías apretar hacia adentro y ya la cuerda no se movía. ¿Qué te parece, Tío, eso está muy guapo. Uy, no me lo creo, te lo digo de verdad. Está súper bien Pensaba que pensado. lo íbamos a poner y no se iba a pegar. Con esto, la parte de atrás quedaba casi lista. A mí me gustaba mucho cómo quedaba. Flipante. Ahora quedaba la rejilla de La arriba y fuente la es de esto, abajo, ¿no? que iban a ir sujetas con los marcos impresos en 3D. Así que aproveché esos marcos para poner una tira de LED que la medí con el calibre y así pegarla por el borde y que iluminase todo el epoxi. Blanquito. Blanquito como el flash del móvil. Que estamos junto al RGB, ¿no? Es que así se ilumina todo esto blanco y se ve azul. Claro, con esto ya igual ya no entra. Sí, sí, entra, sí entra. ¿Siento? Porque está medido. Empuja, empuja. 0,8. Empuja, empuja. Ay. ¿Lo has visto? Realmente esto no hacía falta que encajase a presión, porque luego iría sujeto con unos tornillos que también sujetarían una rejilla. Lo difícil era encontrar una que no fuese horrible. Es que esto es muy vasto. Esto es un rollo retro. Joder. Por Dios. Imagínate hacer ese PC y ponerle Que esto, tío. es muy vasto. Esto es un Ponerle esto. Que lo tiene mi abuela. rollo retro. Joder. Tienes esta, que es así como la forma donde va a ir, pero multiplicada por 1000. Eso es. Y circulitos, joder, en la cámara marean un poco. Aquí y a mí, en la realidad también. Te hacen un poco de... Al final fue la De de los óvalos, confesionario, no solo porque sí. no mareaba, sino porque la forma en la que iba era la misma. Buah. Joder, queda muy pro, ¿eh? Me gusta muchísimo. Ya, a mí también. A mí no. A mí eso es lo único que no me mola mucho, ¿eh? Esto a mí. Muchísimo. Con el blanco. Esto va a pasar a la historia. Ahora ha cambiado como de ser un PC súper futurista y todo guapo a parecer la piscina de mi tía, ¿sabes? No sé. No me convence. Yo que Si lo pintan no sé, va a haber no un sé. A lo monstruo mejor si lo pintan de blanco. ¿Quieres que te lo encienda con la rejilla? Nah. Bueno, vale, sí. ¿Qué te parece? Bueno. Bastante flipante. Es bastante flipante, pero bastante... Flipendo. Puedes ver toallitas de- La luz es god, ¿eh? Tijeras de la cocina... Ahora la cosa era anclar los ventiladores y el disipador al marco que iba por dentro, que a diferencia del de fuera era muy grande por el disipador y no me cabía en la impresora, lo tuve que hacer en 2 partes, por eso no me pareció mala idea hacer los agujeros una vez estaban las 2 piezas unidas encima del disipador. Así me aseguraba de que taladrándolo en el momento iban a cuadrar seguro y no tenía que imprimirlo varias veces para probar. Luego los ventiladores van unidos sin más al disipador, pero los pillé grandes, así que tuve que utilizar también, de nuevo, piezas del ordenador de quien me estaba ayudando. Por eso, si veis que hay un ventilador diferente, es porque tiene un trocito de cada uno. Lo bueno es que si quiero cambiarlos, se hace como en cualquier El otro blanco queda ordenador, muy bien. sin taladros raros ni complicaciones. Y eso lo pudimos probar enseguida porque había Lo 3 que tiene que ventiladores pesar estaban esto, mal chaval. puestos. Al revés. Imagínate llevar esto a una lámpara, tío. Acuéstate y suda. Que por aquí es para donde da el aire. Aunque para que los tornillos de estos marcos atravesasen la rejilla, había que hacer unos taladritos. Un poco complicados porque si nos pasábamos íbamos a taladrar el disipador. Y entonces saldría agüita.
Lo vamos a Yo no flipar. haría más, yo no haría más. Vale. Pero como todo apuntaba que podíamos cagarla, lo hicimos con mucho cuidado y no pasó nada. Así ya quedaban puestos los dos marcos con los LEDs conectados entre sí. Buah, a oscuras se ve increíble. Se ve Ahora muy quedaban bonito. todos los detalles, colocar todos los cablecitos rectos, que esto no es solo para que se vea bonito, porque realmente van a ir por debajo de la placa y la mitad no se van a ver, sino también porque dicen que así tienes mejor flujo de aire, o sea, que refrigera mejor. Pero vamos, con un bloque de mármol y refrigeración líquida, realmente era por dejarlo perfecto. Por eso mismo, la gráfica tenía un doble soporte, que uno era el típico anclaje de la placa por detrás, Mira, tornillo con tornillo, ¿qué te parece? Una precisión. No se lo cree nadie. y el otro soporte era simplemente un tubito. Ayuda, no he comido en 3 meses. Hombre, Pero cacho premium, pece es que que me he así queda. construido. Si quitas esa pata, la gráfica hace un... Por esto, los tornillos de los ventiladores de abajo eran largos. Cómete el Bueno, PC. y porque lo fuimos dejando para el final y pensé, hostia, esto es mucho mejor que el soporte que viene. Y cuando ya no había que cortar nada más es cuando pusimos el disipador, por proteger la pantallita. Así no se puede. Joder. O otra vez ¡Hala! el super giro de la muerte, o un poquito menos de giro y se quedan así. O sea, ya estábamos decidiendo las chorraditas, pero lo Sí. que quedaba era enchufarlo y encenderlo. Y ya está. Madre mía, ya Y tirar estamos para adelante. conectando. Estamos al Con final, pantallita y todo. Hace pa. No, no va a hacer pa, no te hace preocupes. pa. No, 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 ya te digo que no. ¡Bum! Hay que darle aquí. ¡Bum! Vale. ¿Estáis listos? ¡Ojo! Venga, vamos allá. ¡Qué guapo! Uy. Sí, sí, sí. ¡Hola, hola, hola! Funciona, 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 ¿Qué te funciona. parece, chaval? Wow. Qué bonito, tío. Uy, qué bonito, chaval. Y toda la primera. ¡Uy, va! Tal cual, Hostia, queda muy guapo, con todo encendido. Para enchufar las megaluces. Oye, Wow. ¡Guau! Ha quedado guay. Tío, está muy guapo. Joder. Madre mía. Ahí, tócale las curvas, tócale. Slapéale. Mañana me despierto Slap con that el vídeo bitch. de Vicesal del ordenador, digo, ¿cómo lo más? Intenta levantar del mármol. Es que lo bajo en mi mano. Ay, Dios. Ay, gracias. Mira, 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 mira. Ah, la van a poner de lado. Estamos al borde de la mesa, como nos gusta a nosotros. ¡Qué bonito, tío! Oye, sois muchísimo más bonito. Hombre, era la idea. Vosotros metisteis en ello, pero el único que Wow, quería así, wow. Queda muy guay, ¿eh? Lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Esto estaba en una garrafa antes. Ya ves. En una de las 4 garrafas. Hostia. Ojo, Tienes la parte de arriba. Esto es... A la primera. Qué flipante. Uy, es que la rejita no la hemos sacado, ¿eh? Qué bonito queda la textura esta aquí. Wow. Uf, qué guapo, chaval. Es que no es feo desde ningún ángulo, ¿eh? Eso es un hijo, Quiero verlo desde arriba. Lo miras desde cualquier ángulo, hasta desde donde se ven los cables. Madre mía. El mármol. Yo hubiese metido más epoxi. Que esto hubiese sido epoxi también. Todo epoxi. A por culo ya. La rejilla de epoxi. Esto de aquí abajo, epoxi. La gráfica, epoxi también. Tengo aquí a los turistas. Echando fotos como chinos. Claro, el mármol desde del otro lado queda mucho mejor que desde atrás, creo yo. Hombre, Satisfacción absoluta. ya ves. Buah, desde aquí es Ah, increíble. levantamos la persiana. ¡Buah! Es literal un concept art de la Xbox 720, ¿eh? Madre mía, qué malo eres, tío. ¿A cuánto está de temperatura? 33 grados. Pon un cyberpunk, tío, ponte algo. Los ventiladores de abajo no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, tienen sentido si el PC está tumbado, pero ahora mismo... Vaya. Vaya, por eso. No, esto no hace gran cosa, ¿no? ¿O sí? Han conseguido hacer... rollo vintage, ¿eh? Como nosotros. Bueno, sí, tiene un poquito de elevación aquí. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos otro por las risas? Yo tengo que hacer uno de rosca. Y... Lo vemos de aquí, Qué recto. guapo, tío, este vídeo. Bien torcido. ¿En serio? Un poco No conocía este canal, ¿eh? Voy a suscribir. Ahí lo tienes. Tienen que Como hacer la lo máquina de siguiente, tío. las pizzas. Tienen que hacer algún día esto. ¿Dónde está? Esto de aquí. Tienen que intentar hacer la Xbox 720 o algún render de alguna consola de estos que todo el mundo se los tragaba, estos fakes. Tienen que hacer algo así, por favor, algún día. Haced la Xbox 720, por